Vamos a comenzar de nuevo, perdón. Entonces, los datos del ejercicio. Ahora ya vamos con ejercicios de electromagnetismo. Ya habíamos visto la curva de magnetización, la relación entre VIH, fuerza magnetomotriz. Bueno, ahora vamos a tratar de, en este ejercicio, de aplicar todo lo que vimos. Nos están dando datos, vean. Nos están dando la longitud del material magnético. Acá dice 170 milímetros, 170 milímetros, 60 milímetros y el ancho son 60 milímetros. N, el número de espiras. Material, bueno, acá nos habla de una dispersión del 5%. ¿Y qué será esa dispersión del 5%? Es lo que se pierde de núcleo. Pero no lo vamos, no sé si lo vamos a usar, vamos a ver qué es lo que nos piden en el ejercicio. Y otra cosa interesante que nos están dando, en lugar de darnos la curva nos están dando los valores con sus unidades, la intensidad, la densidad de campo. ¿Se acuerdan la densidad de campo que era B? La densidad de campo que era B, en Tesla, la letra T, y nos está dando los valores, y los valores que corresponden a la intensidad de campo. ¿Recuerdan? Intensidad de campo que era amper vueltas por metro. Bueno, entonces con esto vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Y anotemos, a ver, bueno, nos dan el circuito magnético de la figura, entonces sería el ejemplo. Ejemplo sería dado el circuito magnético de la figura. Determinar la corriente. Nos piden determinar la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,005 Weber. Muy bien. Entonces, veamos, lo que me están pidiendo es esto. ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? Tenemos un dato, que son las 50 espiras, y tenemos la longitud. ¿Se acuerdan lo que marcábamos nosotros como la longitud media? Acá nos están dando los valores. Vamos a usar esos valores, pero era lo que representábamos nosotros dentro del núcleo con los valores de longitud. Los 170, los 170 milímetros. Nos están dando, yendo acá abajo, vemos una dispersión del 5% y nos dicen que el material es un material de bajo contenido de carbono. Entonces, nos están dando que esta es la tabla
obtenida, donde se obtiene la curva de magnetización, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Que era la relación B mu por H. Esta es la curva. Bueno. ¿Y qué otro dato nos están dando? Un dato que nos dan es el flujo. El flujo. Dato es el flujo magnético. Y este flujo magnético nos dicen que es 0,05 Weber. Bueno, vamos a empezar a ver cómo le damos, cómo lo vamos armando esto. Vamos a calcular la longitud media primero. Vamos a calcular la longitud media, porque nos tenemos que calcular. ¿O quieren plantear las fórmulas? El flujo, ¿a qué era igual flujo? ¿Se acuerdan? Flujo era B. B sobre H. Por H, ¿no? H es esta, la intensidad magnética. Pero ¿se acuerdan que el flujo era el que atravesaba el área del material magnético? Imaginemos que el material magnético tiene esta área y el flujo es el que viene, son las líneas de B, del campo B, que atraviesan esta área que yo dibujé acá, esta de acá. Entonces, recuerden que siempre el flujo es el campo por el área o superficie. Ojo, no confundan con esta, que esta es la curva de magnetización, que es la intensidad de campo, que es mu por H. ¿Recuerdan la permeabilidad magnética? Entonces a mí me están diciendo, yo sé que el flujo es B por el área. Bueno, vamos a tener que, por un lado, calcular el área y por otro, la longitud media. Si nosotros vemos el área es la sección transversal acá del núcleo de hierro. Entonces, tendremos que aplicar una formulita para calcular el área de una sección que, si no me equivoco, es una sección cuadrada la que tenemos acá. Vamos a ver la sección del núcleo. Vamos a dibujarla, la sección del núcleo. Acá tengo 60, que me está acá dando la medida. Y acá también tengo 60, me está dando la medida. Y esta, por lo tanto, es la cara que no se ve, y estas son las caras que no se ve. Acá va a tener 60 y acá va a tener también 60. Entonces, el área que tengo acá, área del núcleo, o sección transversal del núcleo, tengo que hacer el producto del lado por lado. Entonces, si calculamos área del núcleo, ¿a qué va a ser igual? Vamos de nuevo acá y nos encontramos que va a ser
un cuadrado, entonces lado al cuadrado, o este lado por este otro lado de acá. ¿Mm? Lado 1 por lado 2, que sería 60 por 60. 60 milímetros por 60 milímetros. Ojo que lo tenemos en milímetros y después tenemos que pasarlos. Esto nos dará en milímetros cuadrados, que son 3600 milímetros cuadrados, pero nosotros tenemos que llevarlos a metros. Lo que podemos hacer es llevar a metro esto, que está acá, o directamente llevar a metros lo que tenemos ahí. Les da lo que me da. 6 por 6 sería, ¿no? Si pasamos 60 milímetros. 60 milímetros son. 60 milímetros. Son 60 milímetros, vos decís a centímetros, pero lo tengo que pasar a metro todavía. Ah, metro, sí, sí, me ¿No? equivoqué. Tenés que pasarlos a metro y multiplicarlos. Bueno. Bueno, eso me dio, si es, ¿cuánto sería en metros? Eso sería, vamos a hacer la cuenta acá. A ver si... ¿Ustedes tienen calculadora o están con el celu para la cuenta? Me da 0,0036 metros. ¿A ustedes les da eso? Sería Sí. perfecto, perfecto. Sí, Entonces, sí, ya lo puse en el chat. en el área... no lo vi, disculpame que estaba ahí con la cuenta. Perfecto. No hay problema. Eso van a ser, entonces, pasados a metros, el área del núcleo. En metros, como unidad, ¿no es cierto? Serían 0,0036 metros cuadrados. Bueno, vamos a ponerlo así. Muy bien. Entonces ahora tenemos que sacar la longitud media. A ver cómo lo hacemos eso, ¿no? Para sacar la longitud media del material magnético. Vamos a borrar esto que hice acá. Para obtener, recuerdan lo que marcábamos nosotros, que era más o menos partiendo, porque suponíamos de que ahí estaba concentrado todo el flujo. Y eso más o menos sería la longitud media. O sea que yo estoy midiendo de acá y de acá, longitud media, acá yo tendría entonces, si estoy tomando justo el centro, yo acá tendría
30, ¿no es cierto? La distancia. ¿Y qué tendría acá? Yo estaría marcando acá también 30, que son los milímetros. Acá tendría 30, o sea que 1,70 yo tengo entre este borde y este borde, tengo 1,70. Entonces tendría que hacer 1,70 menos 30 y 1,70 menos 30, o sea que tendría que hacer 170, perdón, menos 60. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, entonces profe. esto mismo lo tengo por 1, 2, 3 y 4, porque son los 4 lados. Entonces yo tengo la longitud media, ponemos acá, longitud media sería 4 veces 170 menos 60, lo pongo acá afuera, lo que son milímetros, y esto, ¿cuánto les da? 110. Y después 110 4 por veces. 4, claro, Sí, 440 entonces. 440. 440, que ojo, son milímetros y hay que pasarlos a metros. Vamos a poner acá, longitud, miren con mayúscula, longitud, ¿esto qué era? Era un acero. Bueno, vamos a ponerle, para no confundirlo con áreas, vamos a poner longitud del hierro, el material magnético. El acero es hierro con carbono, ¿no es cierto? Y a esto vamos a ponerle, entre paréntesis, el área del hierro. Así ya lo simplificamos un poco, pero esta longitud de este hierro lo tenemos que poner en metros, que estos 440 milímetros en metros, ¿cuánto les daría? 0,00440. 0, Coma 0,00440. ¿está así? No hay ningún cero de más ahí, ¿no? Le hace falta un 0. ¿A dónde acá? ¿Otro más? Me Sí, parece que. No. Porque antes era 3600 y no da 0,0036. Y si ahora es 440, son menos números, va a ser. Acá porque eh, estaba al cuadrado. Acá estoy pasando de milímetros. Son 440 milímetros. ¿Cuántos centímetros? 24. 4, algo, ¿no es cierto? 4,4. Entonces, en metros, ¿cómo serían? 0,44. ah, sí. Ahí está. Ojo, cuando hagan la conversión, ahí Lo puedes está. dividir por 1000 y listo. Exacto, exacto. Exacto. Ante la duda, lo dividen. Bueno, miren, ya tenemos. Es algo que tenemos que hacer con todos los materiales, con todos los ejercicios. Seguro que hay que sacar la longitud media, hay que sacar la sección. Y acá nos están diciendo que ellos quieren determinar la corriente. Determinar la corriente. Bueno, y nos dan el flujo. Bueno, ya tenemos otros datos. ¿Cómo seguiría el ejercicio? ¿Qué usaríamos para calcular la corriente? A ver, de lo que vimos la semana pasada. Por empezar, ¿qué sabemos nosotros? Conocemos la fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto? La fuerza magnetomotriz es N por I.
Pero la semana pasada vimos una relación que era de la fuerza magnetomotriz con uno de los elementos que hay acá. Con uno de estos elementos que están acá. ¿Se acuerdan cuál elemento de estos dos? ¿El H o el B? El H. El H, muy bien. El H. Y era el producto del H por la corriente. ¿Se acuerdan? Ahora la voy a escribir la expresión. La que habíamos visto era que la fuerza magnetomotriz N por I era igual a H, que lo vamos a llamar H del hierro, multiplicado por la longitud del hierro, ¿se acuerdan? La longitud media del hierro. Sí. Esta fue una que vimos cuando empezamos a trabajar, a hacer la curva de magnetización. Bueno, entonces, veamos, acá tenemos muchos datos. La longitud la calculamos, 50 espiras que nos dan, nos piden calcular la corriente, o sea que yo escribiría de acá que I sería H del hierro por dividido N. N. Número de vueltas. N vueltas, exacto. Lo único que nosotros tenemos acá, tenemos que sacar una cuenta, porque miren, acá tenemos H. Y acá tenemos que buscar, más o menos, por acá que tenemos H, y yo puedo buscar la relación de H con B, porque miren, si acá tengo que flujo, esto lo anotamos primero, ¿se acuerdan? Flujo, que es esto, es B por el área, pero este es un dato, el flujo. Esto es un dato. Entonces de acá puedo despejar la densidad de campo dentro del material. Suponiendo no, dentro del material, no supongamos nada, dentro del material. Bueno, de acá tenemos que despejar PB, porque si yo despejo B, que la vamos a llamar del hierro, para saber que estamos todos hablando de lo mismo, va a ser el flujo dividido el área del material, del hierro. Y el flujo es un dato, 0,05 Weber. El flujo es un dato, 0,05, ¿no? Dividido 0,005. Dividido el área que nos daba, acá la tenemos, el área en metros, nos daba 0,0036 metros cuadrados, y esto nos tiene que dar en Tesla. Nos tiene que dar en Tesla. Entonces la idea es que el resultado
el resultado. Miren, que voy a sacar de acá, voy a venir acá donde dice B y voy a buscar el valor que me dé, el valor que me dé, por ejemplo, si me da este valor, y ahí subo y voy a obtener, ahí donde dice, no se ve tanto, ahí donde dice 1200. Voy a hacer ese camino. Calcular acá B, ir acá y ver. Miren que tengo que tener mucha suerte que me dé justo uno de estos valores que hay acá. 1.24, 1.24, 1.36, pues si no tenemos que ver la forma de tratar de calcular el valor que nos falta. ¿Cómo? Y por cercanía, no, a mí me dio 1,39. 1,39, bien. Bueno, entonces ahí tenemos que ver qué hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué criterio usamos? Porque esto da 1, En ese caso puedes usar sí, cualquiera de esos dos valores que están entre medio. Porque sí, está entre 36 y 45. claro, podemos hacer eso o tratar de buscar alguna solución de compromiso, a ver si lo podemos hacer, ¿no? A ver, viendo un poquito cómo sería la curva. Entonces, esto me dijeron que les dio 1,39, 1,4. ¿Le da 1,39 justo? Bueno, vamos a dejarlo así, Tesla. 1,39 Tesla. Entonces, claro, mirá, voy acá a B, ¿y qué me encuentro? Que tengo 1,36 acá, 1,45, o sea que por acá, tengo el resultado de 1,39 Tesla, que es un poco, que es entre 1200 y 2000, entre 1200 y 2000. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos usar. A ver si yo marco un par de ejes. Porque se acuerdan que nosotros hacíamos... espere que... Nosotros hacíamos esto. Nosotros habíamos dicho que acá ¿quién teníamos? Teníamos a B y acá ¿a quién teníamos? A H. Y esto era más o menos, porque bueno, acá tenemos, vamos a suponer que acá son 20, 40, y después tenemos, vamos a tratar acá 80, todo esto son Teslas, anotemos, 80, y después acá tenemos 100, 120, 140, 160, es el otro valor que me dan acá. Bueno, y 200 estaría por acá. Y nosotros estamos hablando de arriba los 1200. O sea que tengo que hacer la escala. Vamos a tener que agruparla un poquito, condensarla un poquito más. Vamos por ahí. De nuevo. Vamos a poner 20, 40, 80, 160. Y después
Voy a poner 600 por acá. Y nos vamos a ir acá, que tenemos los 1200 Tesla. Y después tenemos valores muy bajos. Por ejemplo, en 1200 Tesla tenemos 1,36. Voy a suponer que lo estoy haciendo acá. 1,36. Y voy a representar solamente esos dos, no toda la curva. 1200. Y después el otro está a 2000. Vamos a suponer que por acá. Este es el método que se hace cuando no nos da un número exacto de la tabla, ¿no? Exacto, es como una interpolación lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una interpolación lineal para que no se nos complique. ¿Mm? Entonces vamos a ver cómo llegamos a esa interpolación que por acá vamos a suponer que estarían los 2000. Entonces yo tengo 1,36 y en 2000 tengo 1,45. Entonces vamos por acá, 1,36. Y vamos a suponer que acá está 1,45. Entonces, vamos a ver si podemos llegar a algún valor más cercano, pues si no tenemos que inventar bastante, ¿no es cierto? El valor. Y para colmo que esto, tenemos que hacer una aproximación que sea lineal, porque nosotros habíamos visto que la curva había unos tramos que eran lineales, entonces podemos suponer que yo estoy trabajando dentro de la zona lineal. Podría llegar a pensarlo, que estoy mucho antes de que se llegue a la saturación. Bueno, y acá tenemos el otro punto. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, y nosotros tenemos, ¿cuánto nos dio? 1,39. El resultado es acá, más o menos. 1,39. Y nosotros pensamos que esto más o menos fue desde acá subiendo y estamos acá. Entre estos dos puntos que hay acá y que hay acá. O sea que tenemos que ver, yendo de acá, si teníamos la curva lo hacíamos mucho mejor, porque al tener la curva podemos llegar mucho más rápido a un resultado. Ahora yo me tengo que ingeniar de cómo determinar ese punto de acá, haciendo lo que se dice una interpolación lineal y pensando que estoy dentro de la zona lineal. Entonces acá, vean, acá quedan formados como entre estos puntos de acá, y este punto de acá, y este punto de acá. Si yo trazo unas líneas paralelas, me quedan formados unos triángulos rectángulos